Impresionante. Así que le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de poder seguir edificándonos con la palabra de Dios. La semana pasada estuve hablándoles acerca de lo que es el verdadero cristiano. ¿Cómo podemos nosotros identificar a un cristiano que es verdadero? Y en la recta final de mi mensaje estaba hablando precisamente de Judas, un hombre que anduvo cerca de Cristo, conoció muy bien a Jesús, comía con Él, viajaba con Él, estaba con Él en todas partes. Por 3 años aproximadamente estuvo con Jesús. Sin embargo, vimos que estaba Judas como cristiano, estaba perfectamente camuflajeado. El disfraz de Judas de cristiano era delante de los demás, delante de los apóstoles, quizás hasta delante de la gente, pero sin embargo Cristo lo conocía muy bien. Él sabía lo que había en su corazón. Y vemos que después de que Cristo sabía todo esto, aún le lavó los pies. Y no conforme con eso, todavía se sienta a la mesa a comer el pan que Cristo le da. Y después de estar con Jesús, comer el pan con él, sale corriendo de la mesa después de comer el pan para entregarlo. Y vemos que fue la noche más oscura, más eterna de su vida. Una noche que para él jamás iba a terminar, que jamás iba a acabar. Una noche que para él jamás iba a ser igual, porque ya había decidido vender a su maestro. Y Cristo es el único que sabía que Judas era un traidor. Ninguno de los apóstoles a lo mejor se lo podía ni siquiera imaginar, pero esa es la verdad. Y hoy, en esta ocasión, quiero estudiar acerca de las buenas obras del cristiano. Las buenas obras. Esto lo vemos en el capítulo 6 del libro de Hebreos que estamos estudiando. Vayan conmigo, versículo 10, donde dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que has mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para el cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vemos entonces que para poder entender cuáles son las buenas obras o las obras que dice que Dios jamás va a olvidar, obras que nosotros podemos hacer mientras estemos en esta tierra. En 1 Corintios 15, 58 dice algo muy interesante acerca de estos, donde dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y lo que el apóstol escribió en esta porción del libro de los Hebreos dice que Dios jamás olvidará cualquier cosa que tú hagas dentro de la obra de Dios. Y dice: no es injusto para olvidar que
¿Qué es lo que Dios no olvida? ¿Nuestra salvación? No. Dice Dios que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Y la pregunta aquí es, ¿cómo puede un cristiano demostrar que está dentro de esa salvación y dentro de las obras del Espíritu Santo en su vida? El libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras. ¿Qué dice la fe sin obras? Es una fe muerta, que no está funcionando, que no se está desarrollando, no está haciendo nada en la vida del cristiano. Esa es la razón por la que en esta ocasión vamos a aprender acerca de las buenas obras de un cristiano, o las buenas obras de las que habla la Biblia. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero dirá alguno: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. Entonces, las obras de las que habla Santiago es como cuando yo me convertí a Jesucristo. De ahí en adelante, esas buenas obras que yo estoy haciendo, las estoy haciendo porque Cristo vive en mí. Y por eso, dice Dios, nos las va a recompensar. Porque somos el canal por donde Dios quiere que nosotros aprendamos, para que nosotros, a través de ese conducto que es su vida, su cuerpo, su deseo, su aceptación, su rendimiento a Jesús, cuando sucede todo esto en la vida de un cristiano, nos convertimos en el canal de Dios para que hagamos sus obras como fruto de nuestra fe. O sea que las obras en la vida de un cristiano son el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y todo lo que hayamos hecho antes de conocer a Cristo, lo que nosotros probablemente considerábamos como buenas obras antes de recibir a Jesús, antes de tener la salvación, dice la Biblia que no tienen recompensa de Dios. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, lo que se te pudiera venir a tu mente, y especialmente nosotros que probablemente en algún tiempo de nuestra vida estábamos dentro de una religión. O sea, si te acostaste en cama de nopales para poder llamar la atención de Dios, aunque hayas caminado de rodillas de tu casa al cerro como lo hacíamos en mi rancho, aunque hayas hecho probablemente grandes donaciones antes de Cristo, cualquier obra que tú hayas hecho para ganarte la gracia o la salvación de Jesucristo, vean ustedes lo que dice Isaías capítulo 64 versículo 6. Es impresionante lo que la Biblia nos enseña. Y la razón por la que hacíamos esto es porque queríamos ganarnos la salvación, o queríamos ganar la atención de Dios, o pensábamos que con eso que hacíamos impresionábamos a Dios. Esas son las obras muertas de las que habla este capítulo 6 del libro de los Hebreos. Dice Isaías 64:6 que nuestras propias formas que teníamos para poder pensar y creer que nos podíamos ganar la salvación, dice claramente que son como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Entonces nosotros no podíamos
a través de esa forma, pensar y creer que estábamos nosotros haciendo obras agradables a Dios, porque antes, al contrario, estábamos denigrando el sacrificio de Jesús, haciéndolo inválido, haciéndolo inservible. Pensábamos que se necesitaba que nosotros nos esforzáramos de esa manera para poder alcanzar la salvación, para ganar la gracia de Dios, y estábamos haciendo inútil el sacrificio de Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Veamos entonces el antes y el después de lo que sucedió cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Vamos al libro de Filipenses y ustedes juntamente conmigo van a identificar perfectamente el antes y el después. Y vamos a utilizar a un hombre de Dios que se llamaba Pablo, y él nos va a hacer notar la diferencia a cada uno de nosotros. En el capítulo 3, versículo 4, comienza diciendo el apóstol Pablo, aquí está el testimonio del apóstol Pablo: aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Fíjese bien cómo comienza a hablar el apóstol. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día. Óigame bien, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, Pablo era un fariseo. En cuanto al celo que tenía, por lo que pensaba que le daba servicio a Dios, dice claramente perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia que es por la ley, era, óigame bien, irreprensible, o sea, se aventaba todas las Aves Marías como deben de ser y los rosarios perfectamente, como deberían de ser, irreprensible. Pero las cosas que para mí, fíjese bien lo que está diciendo Pablo, las cosas que para mí eran ganancia, pensaba que yo me estaba ganando el cielo con lo que hacía. Las cosas que para mí eran ganancia, ¿qué dice el apóstol? Las he reputado pérdidas. No perdidas, sino pérdidas. Pérdidas por el conocimiento, por el amor de Jesucristo. Versículo 8. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido absolutamente todo y lo tengo por estiércol. Y dice exactamente lo que dice Isaías 64:6. Vemos aquí en la vida del apóstol Pablo y dice, las cosas que yo tenía en mi propio concepto que eran para ganancia, dice que para él poder contrarrestar la afirmación, en este caso de los judaizantes, en el sentido de que ciertas ceremonias y rituales del judaísmo, él pensaba que según eran necesarias para la salvación. O sea, quería seguir los ritos y ceremonias de la ley de Moisés, pensando que era lo que tenía que hacer para poder conservar o para poder alcanzar su salvación. Y Pablo aquí descubrió, como probablemente en algún momento de nuestras vidas, cuando nos entregamos a Cristo, descubrimos que nuestros propios logros, probablemente como Pablo, inmejorables, inigualables como judío, eran mucho más meritorios que cualquiera, dice Pablo, que pudiera
reclamar, o cualquiera que de sus opositores pudiera decir algo de lo que es verdaderamente ser un religioso, pero de los buenos. Pero dice Pablo que, pero aunque yo pudiera decirle a cualquiera de los fariseos, de los saduceos, de los celotes, de todas las sectas, las 5 sectas más influyentes y más fuertes que existían en Israel, dice Pablo, ninguno me puede decir a mí lo que es eso. O sea que básicamente Pablo estaba retando al judaísmo y diciendo que conocía perfectamente lo que es ese sistema religioso comparado con el eminente conocimiento de Jesucristo. Pero dice Pablo que no le beneficiaron en lo absoluto para la salvación. Para la salvación del alma. Al final de cuentas, lo que importa es la salvación, no qué tan religioso eres. Al final de cuentas, tienes que pensar que tendrás que partir de esta tierra a la eternidad, y lo que más va a importar es: ¿buscaste tu salvación? ¿Fuiste salvo? ¿O estás concentrado en los ritos y ceremonias del religioso? Y Pablo aquí claramente dice que no le beneficiaron, pero en lo absoluto para la salvación. ¿Por qué? Porque estaba haciendo sus propios méritos, sus propias obras, su propio esfuerzo, y no estaba agradando a Dios. Alguien pudiera decir: ¿cómo se le puede a usted ocurrir creer que Dios no me va a oír si me latigo hasta que me sangre la espalda? ¿Dónde dice eso la Biblia? Aquí vemos que Pablo verdaderamente estaba diciendo que en cuanto era a la ley, era circuncidado según la ley al 8º día. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, celoso por lo que creía, perseguidor de la iglesia, irreprensible. Pero cuando él descubrió y cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, dice la Biblia que él se le quitaron las vendas de los ojos y pudo ver lo que significa ser verdaderamente salvo. Cuando tú entiendas lo que es la salvación, óigame bien, se le van a caer escamas de los ojos y va a decir: ¿por qué estaba perdiendo el tiempo sin la salvación? Sin ser salvo, sin experimentar el nuevo nacimiento, sin saber lo que es nacer de nuevo. Óigame, cuando alguno se entrega a Cristo y sufre esta experiencia como la que vivió el apóstol Pablo, entonces su vida cambia de rumbo. Y yo creo que hasta ahora dice: pero ¿cómo es posible que pensando yo que haciendo estas cosas iba a agradar a Dios? Gloria al Señor. El apóstol Pablo utilizó aquí la palabra del griego ganancia, que es un término de contabilidad y significa lucro. Y la palabra pérdida también es una palabra que tiene que ver también con la contabilidad, que describe una pérdida bursátil. O sea que Pablo utilizó el lenguaje de los negocios para describir la transformación o la transacción espiritual que ocurrió cuando fue alcanzado por Jesucristo. Entonces podemos ver claramente el antes y el después de lo que sucedió con el apóstol Pablo. Todas sus credenciales religiosas que había adquirido y sus valores que tenían, los valores que había alcanzado con esa
columna de ganancias eran en realidad pérdidas espirituales, condenatorias, sin tener la salvación, sin alcanzar el propósito de Dios. Y por eso, cuando él hizo este balance en su vida, dijo: estoy en bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque es completamente pérdida lo que ha sucedido conmigo. ¿Y qué es lo que sucedió cuando se dio cuenta que no había ganancias? Entonces él fue muy sabio y muy inteligente para saber definir si lo que estás haciendo te está dando ganancias y si lo que te está haciendo es una pérdida. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida espiritual? Yo creo que cada uno de ustedes puede en esta tarde muy bien hacer un análisis y describir la pérdida como una pérdida bursátil. ¿Qué está pasando? ¿Será que realmente estoy yo alcanzando las riquezas espirituales, las riquezas que Dios dijo que yo podía alcanzar, o estoy en una pérdida? La razón por la que el apóstol Pablo describe y utiliza el lenguaje de los negocios, lo hizo para describir la transacción espiritual que ocurrió en su vida. Y cuando tuvo este encuentro con Jesús, esa transacción dijo: esto es lo que verdaderamente es ganancia. Y todo aquello que perdí lo tengo por estiércol, por pérdida. No hay ganancias por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean lo que decía el apóstol Pablo. Désela con todo su corazón. A él sea la gloria y la honra en esta noche preciosa. Entonces, quiere decir que cuando él hizo un análisis de todas sus credenciales religiosas que había adquirido, sus valores, lo que había alcanzado, las ganancias, eran precisamente la realidad espiritual de su vida, pérdida total. Y entonces él pudo describir esa pérdida tan pronto como vio la gloria de Dios, o vio las glorias y los méritos insuperables de Cristo, y dijo: todas estas cosas que para mí eran ganancia, las tengo como una pérdida por el eminente conocimiento de Jesús. Y entonces dijo: todo lo que yo hacía, todo lo que yo me esforzaba, todo lo que yo estaba haciendo eran fruto de la carne. Eran trapos de inmundicia, queriéndome cubrir mis pecados con mi propio sistema, con mi propia forma de proceder, pensando que con eso voy a borrar mis pecados. Digamos que esto es los trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran la forma de querer cubrir el pecado. Cuando hay fruto de la carne, en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Óigame bien, aquí es donde el apóstol Pablo pudo darse cuenta, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Una, para que ya andemos en ellas. O sea, ninguna obra que yo haga me puedo jactar yo de ella, dentro del conocimiento de Jesús. Y aquí es donde está lo interesante de esto, que ya que andamos en Jesús, ya estando en Jesús,
andando ya en las buenas obras que Dios preparó para nosotros, ninguna obra que yo haga puedo jactarme de ella y decir, qué bueno que me escogiste a mí, Señor. Mira todo lo que he hecho, todo lo que ha sucedido, todo lo que he levantado para tu reino. O sea, no podemos jactarnos de esas buenas obras ya dentro del conocimiento, dentro de lo que es el camino de la salvación. No podemos impresionar a Dios. Si le decimos eso a Dios, decir, ¿cuándo? ¿Será que podemos impresionar a Dios? Nos va a contestar, todo lo que hagas para mi reino tiene que tener un fruto. Y si Cristo es el que produjo esa obra dentro de ti, entonces es madera, heno u hojarasca. Y vemos que hay dos clases de obras. Y las vamos a tratar de comprender en esta noche. Las obras que son el producto de la carne, las obras que son el producto de tu ego, de lo que haces para atraer la atención hacia ti, para vanagloriarte, para ser reconocido, para que te aplaudan y que la gente se entere de todo lo que estás haciendo y tratar de impresionar a los demás. Cristo dijo, el que hace esto, ¿qué dijo? Ya tiene su recompensa. Se conformó con el aplauso de la gente. El que hace esto ya tiene su recompensa. Y las obras producidas por el Espíritu Santo para gloria de Dios son, para gloria de su nombre, dice Hebreos 6:10. Y son las obras que se hacen en oculto, las obras que mucha gente no ve, las obras que a lo mejor nadie ve, pero que Dios nunca las olvida. Por eso dijo Cristo, no te preocupes. O sea, todo lo que tú hagas en oculto, yo lo voy a manifestar en el reino de los cielos. Pero Dios, que no olvida nuestras obras, jamás se olvidará de ellas. Lo más simple, lo más sencillo, la cosa más insignificante que hagas para gloria de su nombre, dentro de la obra de Dios, Él te la va a recompensar. No se le va a olvidar absolutamente nada. En 1 Corintios, capítulo 3, vamos a hacer un análisis profundo acerca de esto. El libro de 1 Corintios, capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 12. Óigame bien. Y si alguno edificare, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12. Y si alguno edificare sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? El fundamento del que habla 2 de Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Óigame bien, ahí es donde está basado lo que Cristo quiere enseñarnos en esta noche. Si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, óigame bien, oro, plata, piedras preciosas, tres materiales, primeramente. Por eso decía que aquí hay dos tipos de obras que jamás Dios olvidará. Y los otros tres son, ¿cuáles son? Madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifestada. Sígame con cuidado. La obra de cada uno será manifestada. O sea, las obras del Espíritu Santo en nosotros. Porque el día la declarará.
porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Ahí está otra vez la palabra pérdida. Él, empero, será salvo. Óiganme bien, pérdida, pero permanecerá en la salvación, mas así como por fuego. Muy bien. Vuelvo a repetir, porque quiero que ustedes me sigan con mucho cuidado. Vemos aquí que en la vida cristiana hay dos tipos de materiales para edificar o construir. Y una construcción es en la que tú estás como hijo de Dios invirtiendo. Ustedes están invirtiendo. Ténganlo dentro de sus vidas. Estar conscientes de eso es muy, muy importante. En la construcción en la que estamos nosotros siendo edificados, ustedes y yo estamos invirtiendo y poniéndole a la construcción que tú estás edificando oro, plata, piedras preciosas o piedras preciosas. Estos primeros tres elementos que se mencionan, notemos que no son inflamables. Muy importante. ¿Qué significa? Que no se pueden quemar. Y por el otro lado hay otra construcción: heno, hojarasca y madera. Y estos tres materiales, ustedes lo saben, son extremadamente inflamables. Fácilmente se queman. Préndale usted fuego a cualquiera de estos tres materiales, son inmediatamente, hasta se desaparecen completamente. Y entonces vemos aquí en esta forma representado el servicio espiritual dedicado a la edificación de la iglesia. Por eso sigue diciendo 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y Él es el que está como perito arquitecto al pendiente de la construcción de lo que está sucediendo en tu vida. Entonces quiere decir que ustedes y yo de alguna forma estamos construyendo. Y la pregunta más importante es: ¿qué tipo de materiales estás utilizando para la construcción de tu vida espiritual? ¿Los que son inflamables o los que son flamables? Los que son flamables se desaparecen, los que son inflamables no se pueden quemar. Entonces dice la Biblia que cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, probará todo lo que hicimos por su nombre. Como dice 2 Corintios 5:10, que cada uno va a dar cuenta a Dios lo que hubiere hecho por medio del cuerpo. Y el único que permanezca será lo que hicimos verdaderamente y desinteresadamente por amor a Cristo y a su obra. Y dice la Biblia que estas personas, cuando Él venga, y van a darse cuenta que la mayor parte de su fruto y esfuerzo no servía delante de Dios, será quemado como por el fuego. Y dice la Biblia que estos cristianos, a pesar de que utilizaron los tres elementos flamables, no van a perder la salvación. Esto es interesante.
Dice claramente el apóstol que serán quemados y la obra de uno será manifestada, pero que se mantendrán en la salvación. Dice, él empero será salvo, versículos 15. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida, él empero será salvo, mas así como por fuego. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que de acuerdo al esfuerzo, a la dedicación que nosotros hagamos para la obra de Dios, así va a ser la recompensa. Por eso le pregunto, ¿qué materiales estás utilizando para la construcción? Quiere decir entonces que estos cristianos no van a perder la salvación. ¿Saben lo que van a perder estos cristianos? Recompensas. O sea, serán salvos como por el fuego, pero se van a perder de galardones. Acuérdese que la Biblia dice que cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, Él va a dar galardones a cada uno. Y no solamente le va a dar galardones, sino que Dios le va a dar un reino para que usted reine, porque dice que reinaremos juntamente con Él. Y de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su dedicación, es que usted va a ser recompensado. Pero muchos, por haber edificado con madera, heno y hojarasca, se van a perder de muchas recompensas. Y diga, por lo menos estoy en el reino de los cielos. La hice. Pero no importan las recompensas. No, sí es importante. Es importante entender que cada uno recibirá lo que hubiera hecho. Usted no puede ser más recompensado que una persona que hizo obra de Dios incansablemente, que se mantuvo firme sirviendo a Dios, predicando la palabra de Dios, ayudando a los matrimonios, a las familias, a los hijos, visitando a las viudas, visitando a los que están en la cárcel, haciendo la obra de Dios, que una persona que no hizo nunca nada de eso. Por eso buscar las almas es lo mejor que podemos hacer para que Dios nos recompense en el reino de los cielos. Él dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Si no estás testificando de Cristo, si no estás hablando la palabra de Dios al que no es salvo todavía, es muy probable que te estés perdiendo la oportunidad, óigame bien, de edificar sobre piedras preciosas, sobre oro y sobre plata, sobre los elementos que son inflamables, que no se pueden quemar. O sea, Dios, dice 6:10 de los Hebreos, no es injusto para olvidar nuestra obra, cualquiera que sea la obra que estés haciendo para la gloria de Dios. Vemos pues que las obras son el fruto o la evidencia de nuestra salvación. Y vemos que menciona el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. El único trabajo de amor que verdaderamente demostramos a Dios es cuando hacemos lo que Cristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 25. Vengan ustedes conmigo a esta porción. Y vamos a leer en el versículo 31 del capítulo 25 del libro de Mateo. Y enviará sus ángeles. Mateo 25, versículo 31. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Fíjense ustedes cómo comienza a decir Jesús. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y reunirá
os serán reunidas delante de todas las gentes y apartará los unos de los otros. Fíjese bien, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y vean ustedes por qué fueron nombrados herederos del reino de los cielos: porque tuve hambre y me diste de comer. Ahí están las obras del cristiano. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y también vinisteis a mí. Entonces los justos, los que están al lado derecho, le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos huésped te recogimos o desnudo te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Impresionante. Entonces, por tanto, las buenas obras descritas aquí son el fruto y no la raíz de la salvación. Sus obras son acciones, son la manifestación de la gracia de Dios en cada uno de ustedes y en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros. Nosotros jamás podremos verdaderamente ser aprobados por Dios si en nosotros mismos no hay el sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí es donde tenemos nosotros que crecer y madurar y entender que necesitamos verdaderamente amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó a nosotros. ¿De qué te sirve decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿De qué te sirve? ¿Por qué? Porque las buenas obras del cristiano consisten en que el amor de Dios está en nosotros, y el amor dentro de nosotros nos constriñe, nos ayuda, nos hace entender que no podemos decir que amamos a Dios y que tengamos rencores entre nosotros. En 1 Juan 2:9 dice algo muy interesante para que podamos entender lo que Dios está tratando de hacernos entender. 1 Juan capítulo 2 versículo 9 dice claramente: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, no es cierto, está todavía en tinieblas. No es verdad. Está todavía en tinieblas. La luz de Dios no está en él. El que ama a su hermano está en luz, versículo 10, y no hay tropiezo en él. Entonces, quiere decir que las buenas obras del cristiano tienen que ver con el cuidado, la protección y el amor que debe de haber entre los hijos de Dios, entre nosotros. Entre nosotros. Cualquier cristiano que hable más de otro y atacando a los demás, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? Es imposible, no es posible.
Necesitamos entender que haya el mismo sentir de Cristo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Tiene que haber el mismo sentir de Jesús, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Seamos misericordiosos, seamos benignos, vistámonos de amor, porque dice la Biblia que es el vínculo perfecto para poder nosotros conectarnos con Dios. Yo no puedo llamarme cristiano si me mantengo lleno de rencores contra otro hermano o contra otra persona. Por eso dice la Biblia que el fuego hará la prueba. Si eres capaz de soportar hasta el fin, de perdonar, de mantenerte, de amarnos, de protegernos, de que echemos fuera todo rencor, toda rencilla que quiera apartarnos del amor de Dios, y si tú eres un hijo de Dios te vas a mantener firme. Por eso dice la Biblia que Él conoce nuestros corazones y sabe Dios nuestra obra de amor por los hermanos. Desde que te convertiste a Cristo, ¿a cuántos has ayudado? Cuando ha necesitado alguien tu ayuda, ¿le has ayudado sin pensar en beneficiarte para ti mismo? Acuérdese que fuimos llamados para servir a su nombre. Dice que no olvidará. Dios no olvidará, no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido. Escúcheme bien, léalo conmigo, 6:10, habiendo asistido y aún todavía asistiendo a los santos. O sea que tienes que mantenerte vigente todos los días de tu vida. Estas son las buenas obras del cristiano, lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera menos que esto de sus hijos. Le amamos a Él. Él dijo, Cristo, si me amas a mí, me lo vas a demostrar. ¿Cómo? ¿Cómo podemos demostrarle que amamos a Dios? Amando a nuestro hermano. Así de sencillo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pónganse de pie en esta noche. Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios que pudieron llegar hasta aquí, porque yo sé que el tiempo está un poquito difícil. Qué bueno que están aquí. Y no se les olvide que este domingo seguimos con el estudio intensivo del libro de Juan. Vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece para así tome el lugar el hermano aquí en este lugar? ¿Qué le parece?